Profesor, buenas noches. Buenas noches con todos. Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. El viernes pasado nos quedamos con algunos problemas técnicos con respecto a poder realizar nuestro primer laboratorio, ¿no? Muchos tuvimos problemas técnicos por uso de CPU, ¿no? Todavía mi CPU está que sufre, solamente tiene apenas 6 núcleos. He dedicado 3 a ellos para poder usar en el ENSP. Si tienen la posibilidad, como nos comentaron, creo que fue Carlos, no me acuerdo quién nos comentó, pueden dedicarle algunos núcleos más. Estoy preparando la laptop porque ahí tengo tal vez un mejor procesador, y lo veremos en la próxima clase. Luego vamos a ver que he hecho algún ajuste a la topología porque las interfaces Fast Ethernet en la versión de software que tienen estos routers solamente utilizan las Fast Ethernet como switching, como switches. Entonces hay que, en una versión superior, hay que deshabilitar esa opción para que puedan activar el enrutamiento y se pueda establecer un IP. Ese fue el error, que no estableció un IP el día viernes. Pero primero voy a comenzar con la parte de resolución de problemas. Me publicaron, ¿se acuerdan? En el foro un error que salía error 40. No se podía inicializar los dispositivos. Bueno, en la ayuda del ENSP, ¿no? Aquí en la parte del botoncito de ayuda, en la parte superior, hay una opción que está en las preguntas frecuentes, ¿no? El Frequently Asked Questions. E indica cómo solucionar el problema del ARWLAN falla de inicio, ¿no? Y sobre todo este código, este error 40 que aparece en el mensaje al momento de inicializarlo. Bueno, en realidad, básicamente, yo lo busqué en un foro, apareció un foro de Huawei donde decía que se debía a la interfaz virtual que crea o que genera el VirtualBox. Y que básicamente si la interfaz tenía un nombre distinto, como este, por ejemplo, ¿no? VirtualBox Host Only Ethernet Adapter número 2, había que volver a registrar los dispositivos, ¿no? Y esta prácticamente es una guía detallada de cuáles son los errores al momento de, o que podrían generar este error 40. Uno de ellos es el nombre de la interfaz. Si dice, si el nombre del adaptador de red se llama VirtualBox Host Only Ethernet Adapter y tiene un número distinto, la opción es ir a menú, herramientas, registrar dispositivo. Es decir, si yo tuviera dentro de mis interfaces, que mi PC, como tiene cada vez más núcleos en la máquina virtual, responde menos. Ok, entonces este adaptador virtual, ¿no? El que crea el VirtualBox debe tener este nombre, VirtualBox Host Only Network. Si por aquí dijera número 2, número 3 o número 4, ¿no? El número que fuere, lo que debemos hacer es quitar todos los routers del canvas, del lienzo, de diseño, ir al botón menú, herramientas, registrar dispositivo. Seleccionar en este caso, como el que me está dando problemas es un router AR, seleccionar AR-Base y hacer clic en Register. Eso debe registrar los dispositivos y asociarlos a la interfaz de red virtual que ha generado VirtualBox. La segunda opción es verificar que si este no es el problema, si tienen el nombre correcto, verificar que la interfaz esté activa. Si la interfaz está activa, verificar que tenga el rango de IP 192.168.56.1 y una máscara de subred por defecto que es 24 bits. También es importante
¿no? Como ven, dice habilitar el servidor DHCP o habilitar dice, el servidor en la pestaña servidor DHCP. Aquí hay que ponerle un check, Enable Server. Hay que habilitar esta opción. Verificar que tenga el segmento de red y habilitar servidor, este botón. Perdón, al revés dice. Y que habilitar servidor en la pestaña DHCP esté deseleccionada. Es decir, si tiene un check, hay que quitarlo. ¿Dónde encuentran esta opción? Esta opción la encuentran en VirtualBox. Mi máquina está... Mi PC está... Dale un poquito de paciencia, por favor. Tratando de preparar la laptop. A ver si podemos hacerlo. A ver, ahí está. Aceptamos. Ok. Voy a quitar esto. Esta opción. Esta opción de VirtualBox o esta opción que tienen de Host Only Network Details la encuentran en Archivo, Preferencias, Red, Red de solo anfitrión, y acá ven dice VirtualBox Host Only Network Adapter, la pestañita de editar, ahí está el segmento de red, 192.168.56.1, la máscara, la pestañita servidor de HCP, y lo que tendría que hacer, en mi caso, dice, es deseleccionarlo. Siempre y cuando no tuviera el error. Le dio patatusa a mi PC. Ahí está. Vamos a quitarlo. Ok. Ok. Listo. Entonces tengo duplicidad de ventanitas. Ahí está. Y con eso deberían ya ustedes poder habilitar sin problemas sus máquinas o los routers que son AR, ¿no? Que les tenía ese error 40. Bueno, estos son, si ven en la pestaña, le da los pasos más detallados para que puedan habilitarlo. Por último, dice que si en todo caso, si persiste el problema, hay que verificar si este check en la página de propiedades está habilitado, si es que le han dado acceso a estas opciones, ¿no? Que dice ENSP VBox Server, ¿no? Y que tienen acceso a través de la red dentro del firewall. Por último, verificar si es que el antivirus está bloqueando algo, el directorio de instalación, o ya al final sería si el hardware de virtualización, es decir, si es que no tenemos habilitado la opción de usar virtualización en nuestra PC, ¿no? En realidad esto es poco probable, la mayoría de dispositivos relativamente modernos ya viene con esta opción habilitada. Entonces, esas serían las opciones que permitirían que los dispositivos pudieran iniciar sin problemas. En mi caso, a pesar de estar un poquito lento, a pesar de tener, ¿no? Ya los dispositivos han iniciado. Acá están, ¿no? AR1, AR2, AR3. AR1, AR2, AR3. Y lo que he hecho es hacer una modificación al escenario, ¿no? Habíamos conectado las interfaces Gigabit Ethernet a forma de
en tener un triángulo, digamos, ¿no? Habíamos hecho una conexión punto a punto entre los routers, y esta vez estoy usando un switch en el medio para poder dejar libre una interfaz gigabit Ethernet y utilizarla hacia la red LAN. Porque, como les decía, las interfaces fase Ethernet que tienen los routers solamente tienen la posibilidad de usarse como switch. Vamos a ver aquí. Para poder modificar la opción de usar, o mejor dicho, de usar las interfaces fase Ethernet de estos switches, de estos routers AR1220, dice que se puede realizar a partir de la versión 7. Sin embargo, espérenme, por acá está. Acá está. Aquí. A partir de la versión 7C se puede utilizar o se pueden habilitar los routers o las interfaces fase Ethernet del switch como interfaces de routing. Y nosotros, o este simulador, aparece con la versión 3C. Tiene una versión un poco más antigua y por lo tanto no vamos a poder utilizar las interfaces fase Ethernet como routers. Déjenme ver si encuentro una versión más actual de esta, a ver si supera o si cambia la versión del sistema operativo de los routers para que podamos tener más interfaces. Si no, vamos a tener que ir o tener la limitación de utilizar un poco o menor cantidad de interfaces. Ok, les pido por favor hagan este pequeño ajuste para poder comenzar a trabajar con nuestros dispositivos, ¿no? He cambiado las conexiones que estaban directamente entre los dos routers, las he pasado a través de un switch y la otra interfaz la he conectado hacia la red LAN. Esos son los dos cambios que he realizado. Y después de ello, lo que he terminado es iniciándola, ¿no? Después he seleccionado iniciar todos los dispositivos. Entonces, yo en unos minutos, yo creo que un par de minutos, son 8:30, 8:33, 8:34, ya digamos 8:40, para que puedan terminar de hacer las modificaciones y luego comenzamos con la configuración, que no podemos terminar el día viernes, ¿no? Por problemas técnicos que todos tuvimos. Buenas noches, profesor. Ah, dime, Denis. Profe, si me podría explicar un poco sobre la clase, profe. Lo que pasa es que recién llegué a la clase. Ah, ok. El día viernes habilitamos el NSP. Sin embargo, tuvimos algunos problemas técnicos porque el NSP, vamos a decir que aparte de memoria, también consume CPU. En mi caso, ya que esta PC es un poco antigua,
mi procesador solo tiene 6 núcleos. Entonces yo he dedicado 3 para que podamos usar el ENSP. Entonces tienes que hacer algo similar, ¿no? Cuando vayas o cuando tengas la máquina virtual, acá está, en la configuración de la PC, de la máquina virtual, en la parte del sistema procesador, hay que modificar la cantidad de núcleos, ¿no? En mi caso yo le he puesto 3, como les decía, y el máximo tiene 6, está en la mitad. No le he dado más porque, como ven, tiene esta línea naranjita que te dice que podría entrar en algún tipo de, digamos, problemas porque se va a hacer más lento si dedicas más CPUs a tu máquina virtual. Entonces, si has hecho ese cambio, o si puedes hacer ese cambio antes de iniciar la máquina virtual, sería genial. Lo segundo, les dije que en la parte de opciones, perdón, en la pestaña de ayuda, si es que volvían a tener el problema que sale error 40 al momento de iniciar una máquina virtual, mejor dicho, iniciar un router, ¿no? Que a su vez luego llama a una máquina virtual. Si sale algo como, he tenido problemas para iniciar AR y te dice el nombre del router, error código 40, en esta pestañita de ayuda, en la parte de preguntas frecuentes, tienes la opción que te dice cómo solucionar el problema de fallas de inicio de los routers AR y de la parte de inalámbricos, ¿no? Y tienes aquí todo el proceso detallado, paso por paso. Lo único malo, podríamos decir, es que está en inglés, ¿no? Pero tal vez con un traductor podemos entenderlo perfectamente. Por último, les había comentado que el escenario inicial marcaba 3 routers conectados punto a punto por un cable de cobre, un cable UTP, ¿no? Que formaba una suerte de un pequeño triángulo entre los 3 routers. Había utilizado las interfaces gigabit para poder conectarlos entre ellos. Sin embargo, luego me di cuenta, y ustedes también, que al momento de intentar configurar las interfaces Fast Ethernet, estas no dejan ingresar, ¿no? O configurar una dirección IP. ¿Qué es lo que pasa con esas interfaces Fast Ethernet? Solamente trabajan en modo de switching. ¿Se puede hacer el cambio? Sí, se puede hacer el cambio. Solo que este cambio se tiene que hacer... Perdón, esta no era, creo que era reste. No importa. Solo que este cambio se tiene que hacer en un router que tenga aquí, ¿no? Como ven, este numerito, que es la versión a partir de la versión 7C. Y los routers que tenemos tienen la versión 3C. Entonces, eso genera un problema porque si nosotros vamos a la interfaz Ethernet, van a darse cuenta que dentro de la opción IP no existe el IP address, ¿no? Trato de autocompletar y me dice que no existe, ¿no? No lo autocompleta y todavía me dice que hay un error en esta posición. ¿Por qué? Porque las interfaces, repito, Ethernet simplemente funcionan a manera de switch. Sí, habría que utilizar similar al comando switch port, ¿no? Tendríamos que decir algo así como un no switch port en Cisco que te permitía quitar la parte de switching, quitar la capa 2 y activar la capa 3 en estos routers, ¿no? Entonces, por ahora no es posible. Lo que les decía era, voy a buscar si es que existe algún parche para ver si se puede subir la versión del sistema operativo de cada uno de los routers y con esa actualización poder tener más interfaces. De lo contrario, tendremos que limitarnos en algunas cosas. Bueno, lo importante es tratar de asociar y recordar comandos que ustedes ya deben haber visto cuando hicieron sus cursos de CCNA. Bien, entonces estos son, ¿no?,
los cambios que se han hecho. Entonces deben todos ahora conectarse a un switch central, los cuales formarán ahora sí parte de una sola subred, que es la 192.168.1.0. Eso es todo. Profe, una consulta. Sí, ¿Qué pasaría si yo el ENSP lo descargo desde la misma Huawei y lo instalo? eh, debería funcionarte. Lo interesante es que si lo encuentras de verdad en algún sitio oficial de Huawei, por favor pásanos el link a todos, porque Huawei lo sacó de sus sitios hace algún tiempo, según lo que aparecen en los foros, porque, digamos, el proyecto que tenían era actualizarlo. Sin embargo, hasta ahora no sale una versión más reciente que esta, que es de, como ustedes mismos me hicieron ver, es de 2018, ¿no? Que es la versión 510, 2.510, y que dice 2018. No hay una versión más actual. Ah, ok, ok. Ya, profesor. Existe una que dice 1.3 y tantos. Voy a ver si la consigo. Si la consigo y, como les digo, ¿no? Logra actualizarse los sistemas operativos, lo que va a pasar es que básicamente vamos a tener más acceso a poder usar más interfaces y otros posiblemente comandos. Déjenme probar si es que encuentro esa versión. Les decía, entonces ya deben tener listo, ¿sí? En los cambios, ya debe estar conectado de manera similar, o todavía. Sí, profe, ya está. ¿Sí? ¿Todos ya lo tienen? Ok. Entonces son 8:42. 3 minutitos más. Vamos a esperar que los que se han unido al final hagan los cambios y comenzamos a ver si. Bien, entonces ya todos debemos estar con los routers inicializados. Y solamente... Uy, error 43. Ese es nuevo. A ver, vamos a ver si existe un error 43. Hay un error 41. Ya.
lo mismo, ¿no? Mándame una captura de pantalla para ver qué podemos hacer, porque ese error también es nuevo. A diferencia del otro software de simulación de Packet Tracer, que es un software de simulación donde los errores son mínimos, este utiliza parte de los recursos de la máquina y eso genera algunos problemas. Ok, entonces voy a comenzar con AR1. Básicamente porque tenía el tercer grupo de host, ¿no? Y solamente vamos a tratar de poner aquí, donde está el texto, acá, las distintas redes, ¿no? AR3 tenía 172.16.00, máscara 12, ¿no? Una máscara 20. AR2 tenía 172.16.80, una máscara 21, si no me equivoco. 22, este es 21. Y AR1, perdón, tenía 172.16.12.0, una máscara 23. Sí, esas eran creo las direcciones de subred que habíamos hallado el día viernes, ¿no? Al momento de hacer el ejercicio. Entonces, AR1 debería tener 172.16.12. Ustedes ya saben que como buena práctica podría ser o la primera o la última dirección del rango usable, válido, disponible que tengan en la red. ¿Sí? Entonces, en los 3 AR, ya, vamos a ver eso después. Entonces, lo que deberíamos recordar simplemente es que nosotros tenemos dentro de la ventana de usuario, voy a agrandar un poquito más la letra, todo lo que se pueda. Ahí está. Estoy en AR1. Recordemos que los modos, ¿no? Usuario, administrador o modo configuración global, si es que quieren asociarlo a Cisco, con System View, o pueden resumirlo simplemente con sys. Cambia los parámetros de unas llaves, estas menor que, mayor que, hacia los corchetes. Y con eso ya podemos evidenciar que estamos dentro del modo de configuración. Entonces, acabo de ver y estoy viendo que tengo la interfaz Gigabit Ethernet 001 y esto funciona igual que en los otros dispositivos. Interface Gigabit, si quieren pueden completar todo, pero funciona igual que en Cisco, el TAP. Básicamente eso es una característica que proviene de Linux o de los sistemas tipo Unix, ¿no? Interface Gigabit Ethernet 001, ¿no? Que es la interfaz que está dando hacia mi red LAN. La configuración IP address, que si me acepta el comando, si se dan cuenta, está habilitado para la parte de capa 3. Y tener que definir la dirección 12. Voy a usar la primera, como ustedes saben. Posiblemente podríamos usar la última, eso ya lo iremos definiendo. Y la ventaja aquí es que podemos usar la máscara en un formato 6DR, ¿no? O sea, o podemos usar un 255, 255, 254.0, que sería el formato de notación decimal punteada, simplemente utilizar una máscara 23, ¿no? Como si se dan cuenta, otra característica que es un poco diferente a cómo se comportan los routers en Cisco es que las interfaces vienen algo así como que preactivadas, ¿no? Ni bien yo establezco la dirección IP, esta automáticamente se enciende. Y no solamente se enciende físicamente, sino también a nivel de protocolos, ¿no? Como dice, Line Protocol IP on the interface Gigabit Ethernet 01 has entered to app state. Está activo la capa 3. ¿Sí? Si ustedes quieren ir revisando
Recuerden que antes, recuerden que en Cisco hay un show IP interface brief. Acá hay un display IP interface brief. ¿Sí? Interface brief. ¿No? En vez de show, lo cambian por display. Display IP interface brief. Y este display me va a dar un resumen de las dos interfaces o de las dos interfaces gigabit que tengo, ¿no? Inclusive interfaz nula, que se usa para descarte de paquetes no enrutados. Y me dice los estados, ¿no? Como ven, por defecto ya viene un estado up de manera física, ¿no? Es decir, no vienen como los routers Cisco que vienen apagados y hay que hacer un no shutdown, ¿se acuerdan? Para poder encenderla. Y aquí también funciona, si quisiera apagarla, también existe el comando shutdown. Si yo ejecuto un comando shutdown, ¿no? Los enlaces cambian, los estados se han puesto en rojito. No solamente, como ven, dice has turned down, sino el protocolo, mejor dicho, toda la capa 3 de esa interfaz también está apagada. Si quiero por alguna razón, bueno, si quiero reactivar, ¿no? Si quiero volver a activar la interfaz, aquí en vez de no, recuerden es undo, undo shutdown. Y nuevamente se enciende, ¿no? Voy a tratar de los comandos más sencillos, ir haciendo su símil con lo que hemos visto previamente en Packet Tracer o en los routers físicos, ¿no? De Cisco. Aquellas que tengan un comando de manera similar para poder ir recordándolo, ¿no? Entonces, hasta el momento tenemos, en vez de configure terminal, tenemos un system view. Tenemos IP interface y el nombre de la interfaz, eso es igualito. IP address, la dirección IP que quiero configurar, la máscara en dos posibles notaciones, ¿no? En notación decimal punteada, como siempre hemos configurado, o en una notación llamada CIDR, ¿no? Que es el numerito o la cantidad de bits que tengo como máscara. Tenemos el comando shutdown para apagar, y en vez de un no shutdown que existía en Cisco, tenemos un undo shutdown, ¿no? Undo. Y este undo hace todas las veces de negación. Por ejemplo, me equivoqué. Digamos que yo no quería usar la primera interfaz, la primera IP para la interfaz. O simplemente tengo que desasignar, ¿no? Tengo que quitar la IP de la interfaz Gigabit Ethernet 01 y tendría que hacer un undo IP address, ¿cierto? Simplemente al quitarle la IP, el protocolo de capa 3 o el protocolo IP, simplemente, o la capa de red, se ha deshabilitado. Si yo quisiera hacer un resumen, como les digo, se puede hacer algunos resúmenes. Esto es una novedad que inclusive a mí me pareció interesante. Este comando display this me muestra, ¿no?, el resumen de la interfaz. Y ahorita me dice que dentro de la interfaz no hay nada configurado. Si yo no me acuerdo o no, todavía no se me hace muy familiar este comando, simplemente lo que puedo usar es un display IP interface y puedo ver mis dos interfaces en una sola vista, ¿no? Y ver que no tengo IPs asignadas en ninguna de las dos interfaces. Por último, si quisiera ver a más profundidad todo lo que está ocurriendo en mi router, un display current configuration. Es un equivalente a decir un show running config en Cisco. Y pueden ver, ¿no?, todo lo que está pasando con su router. Igual aquí, las que nos importan en estos momentos son estas dos.
y se van a dar cuenta que no hay nada configurado, ¿no? Y el display this es básicamente una suerte de un pequeño resumen o un pequeño display current configuration con un filtro en la interfaz, ¿no? Porque nos mostró algo similar a esto que estoy señalando ahorita. Ok, entonces acá tenemos algunos comandos que son los más básicos para poder desplazarnos, configurar y ejecutar algunas actividades básicas dentro de un router Huawei. Bueno, voy a regresar a la IP address, vamos a decir que en vez de la primera, voy a usar la última. IP address 172.16.13.255.4, máscara 23. ¿Sí? ¿Es correcto? Esa sería la última IP usable. ¿Esa es la última IP usable o me estoy equivocando? Sí, profe, es la última. Es la última. Gracias, Kevin. Muy bien. Profesor, Sí, disculpe, una consulta. Ahí una usted está entrando directamente al router, pero en el caso de Cisco, por ejemplo, si yo entraba de una computadora, lo hacía con un cable consola. ¿Acá ya. también tiene un puerto consola? Sí, también, mira. Si vas a la pestaña de cables, vas a ver aquí en la parte final uno que dice Control y dice Console Line Between PC and Device. Seleccionas, ¿ves? Dice RS232 y lo llevas al router donde dice consola. Entonces, voy a quitar esto. Entramos a la PC. Vas a encontrar al final la pestaña que dice consola. Y, perdón, me faltó conectarlo, ¿no? Y acá estamos. Estamos ejecutando los mismos comandos que se visualizan dentro, voy a abrir la pestañita, aquí está, dentro de AR1, ¿no? Ahí está en paralelo. Ah, gracias, profesor, gracias. O sea, sí tienen, ¿no? Eso es buena tu pregunta porque en realidad nos hace reflexionar de que trabajar en un simulador tiene, mejor dicho, obviamos esas cosas que son importantes al momento de hacer una configuración en un dispositivo físico, ¿no? Sí, necesitamos definitivamente una consola, ¿no? Estos routers son, al igual que cualquier dispositivo, son simplemente una suerte de dispositivos rackeables, sin ningún display, sin nada de por medio. Entonces nos hace falta siempre una computadora, ¿no? Para poder hacer la configuración. Digamos que la primera forma de configurarlo, ¿no? Es a través del puerto de consola. ¿Sí? Entonces también se puede hacer a través del puerto de consola la configuración. Por un tema de practicidad, lo estoy haciendo directamente dentro de esta terminal emulada que tiene el router. ¿Ya? Solamente en ese aspecto. Ya está. Voy a simplemente configurar la interfaz Gigabit Ethernet 00 que da hacia esa red compartida entre los tres routers, ¿no? Vamos a configurar la interfaz. Recuerden que si vemos, al igual que los dispositivos Cisco, no es necesario, por ejemplo, hacer un quit, ¿no? Y llamar a la interfaz. O un exit, ¿no? Bueno, acá no funciona exit. En Cisco era exit, ¿no? Acá es quit. Salir del modo y volver a entrar a otro submodo. O sea, se pueden ir saltando directamente entre submodos, siempre y cuando yo conozca el comando completo. Algo en particular que a mí me gusta mucho de esto es que mientras que en los routers Cisco, al menos hasta la versión 15, que de alguna manera se ha usado bastante, no aparece, por ejemplo, te aparece, por ejemplo, dice config if, ¿no? Y te aparece que estás en el submodo de interfaz, pero tú tienes que acordarte en qué interfaz está, mientras que aquí en el submodo de configuración sí te aparece
la interfaz. Y eso me parece algo que ayuda muchísimo, ¿no? A equivocarte menos al momento de configurar. Entonces aquí nuevamente, ¿no? Hacemos un IP address, algo que esté dentro del rango, un IP que está dentro del rango. Vamos a ponerle, no sé, pues si queremos ¿cómo es la R1? La 1, ¿no? Y la máscara 28. Ya no me tengo que complicar convirtiendo la decimal. Listo, ya está encendido. Ya tengo, digamos, comunicación entre, o mejor dicho, ya tengo definidas las dos direcciones IP en la R1. Vamos a ir por un tema posiblemente de orden, ir a R2. Si se dan cuenta, yo tengo las dos pestañas juntas. Si a ustedes no pueden visualizarlo de esa manera, aquí en la parte superior está el botón de cerrar, maximizar, minimizar y hay otro botoncito más. Este botón junta las ventanas. Miren, las tengo sueltas. Podrían trabajar así si les acomoda, o con el botón que está al costado de minimizar, juntarlas en pestañas. Tienen esa opción, ¿no? Que también me parece interesante, como parte del simulador. En una sola ventana puedes ir intercalando las configuraciones. Voy a agrandar un poco la letra también. Y agrandar un poco la ventanita acá. Si bien es cierto, no veo el router, pero básicamente he puesto la ventana a la derecha, dejando libre la dirección IP, ¿no? Entonces, igual, podemos usar un sys para pasar al modo privilegiado. Perdón, al modo de configuración global, si quieren decirle así, o el modo de superusuario. Me había olvidado que también funciona el control Z para salir del modo, si se dan cuenta. Sys, no se ve la pulsación de teclas, pero hay un control Z y pueden salir, ¿no? O, ya saben, con un quit. Cualquiera de las dos formas, igual que en Cisco, funciona. Entonces, vamos a poner sys interface o interfaz gigabit 001 debe ser igual hacia la red LAN. Y ustedes ya saben que pueden configurar aquí esta, y es más, ya podrían configurar en todas las direcciones IPs. Era la IP 172.16. Si quiero usar para seguir, ya que en el AR1 puse la última, entonces usaré la última. Me comí address. Me emocioné. Ahí está, ¿no? Listo, IP address. Ya puedo inclusive configurar la otra dirección IP. Recuerden que tienen la opción de poder tener un historial con la flecha arriba y flecha abajo, poder navegar entre el historial para que le pueda ser más fácil ubicar un comando posiblemente, ¿no? Y poder trabajar tal vez más rápido. 172, perdón, es 192, 1.2, máscara 28. ¿Sí? Ya tenemos 2 de 3. Y simplemente en la parte de aquí, en el número 3, también está en una pestaña. ¿No? Hacer la configuración. Interface, vamos a decir que es la gigabit 001. IP address 172.16.7254.21. ¿Cierto? Es la última dirección usable del rango. Una antes, el segundo rango es 7255, broadcast del primero, de R3. Una antes del broadcast, 7254, es la última dirección usable. ¿Cierto? Interfaz, vamos al gigabit 000, es la que está hacia los otros dos routers. Añadimos la dirección IP.
seguramente ya lo hayan hecho. Y con eso ya tenemos todos los routers con las IPs configuradas, ¿no? Si se dan cuenta, hasta el momento no hay muchos cambios con respecto a los comandos que hemos ido trabajando entre, o que recordamos entre los antiguos cursos de Cisco y este, ¿no? Que tiene unos routers Huawei. Ok, entonces, lo siguiente que deberíamos comenzar a analizar es, primero, recordar la parte de rutas estáticas. Y para eso, ¿no? Comenzará también a ver algunos comandos que nos permitan o que nos ayuden a definir la parte de cómo se trabajan estas rutas. Ok, entonces hasta el momento, digamos, ¿qué conocería en función a lo que ustedes ya conocen o que se acuerdan de cursos anteriores? ¿Qué conoce cada uno de los routers? ¿Qué sabe cada uno de los routers? O mejor aún, ¿no? Ustedes, en base a su análisis así rápido y en función a su conocimiento, podrían decir que, por ejemplo, PC1 se podría comunicar con PC3 o PC1 se podría comunicar con PC2. No, profesor, falta enrutamiento. Así es, ¿no? Falta unas rutas. Falta que el router sepa cómo, o mejor dicho, primero, hacia qué red remota debe enviar y segundo, por qué interfaz debe salir, ¿cierto? Son las dos digamos, actividades que hace un router al momento de recibir un paquete. Analiza la cabecera IP y toma las decisiones hacia la qué red remota debe dirigirlo y por lo tanto luego busca por qué interfaz tiene que reenviarlo. Bien, entonces lo que nos tocaría sería hacer un pequeño enrutamiento. Comenzaremos con el enrutamiento estático. Y luego de eso, comenzamos a hacer algunas pruebas de conectividad y si quieren podemos ver algunas funciones adicionales que tiene este emulador con respecto a lo que ya hemos usado anteriormente. Ok, entonces vamos a ver. ¿Se acuerdan con qué comando podíamos ver una tabla de rutas en Cisco? Route IP creo que era. Show Router, route IP. al revés, al revés. Show IP IP route. Show IP. Show IP route. Show IP route, ¿cierto? Con Show IP route nosotros podíamos ver nuestra tabla de rutas. Bueno, acá voy a simplemente salir de este modo para entrar al modo, digamos, estar en el modo general, como, digamos, en la parte de configuración. Y el comando es muy similar, ¿no? Display, ya recuerden que todos los shows se cambian por display, mientras que en el otro era IP route, aquí es IP routing table. O sea, en vez de show IP route, acá es display IP routing table, ¿no? Y con display IP routing table, voy a ampliar esta pantalla para que se vea mejor. Voy a tener nuestra tabla o la tabla de rutas que maneja actualmente el router AR3, ¿no? Como vemos, vamos a tener unas loopbacks, su máscara, una dirección o una interfaz o una dirección IP configurada según la interfaz. Luego trataremos de hacer de manera similar a como se hacía en Cisco. Vamos a ver cuáles son las rutas primarias, las rutas raíces, las rutas finales y esas cosas con respecto a la tabla, ¿no? Analizaremos un poco acerca de la tabla. Pero básicamente, ¿qué podríamos ver? Tenemos la dirección red de destino con su máscara, qué tipo de protocolo, en este caso se está usando, costos, una etiqueta que dice flag, la IP o el siguiente salto que necesita y la interfaz por la cual debe salir los paquetes, ¿no? En relación a las rutas que tiene definido. Sí, recordemos que lo primero que va a pasar, o lo primero que conoce el router, son las interfaces directamente conectadas, ¿no? Por eso dice direct. Como que lo primero que nosotros reconocemos
¿no? Son nuestras extremidades, lo mismo le pasa al router. Lo primero que ellos conocen son las interfaces directamente conectadas. Entonces dice que él conoce cómo llegar a la red 192.168.0. La IP del siguiente salto es la 1.3. Y para poder llegar ahí, tiene que usar su interfaz Gigabit Ethernet 00. Esa es la dirección IP. Si se dan cuenta, tiene una máscara de 32 bits. Esa sería la IP configurada con respecto a este segmento de red. ¿Ok? Lo mismo pasa en las superiores, ¿no? Él conoce toda la red 21 y tiene una dirección IP 172.16.7.254 configurada, o mejor dicho, aparece la dirección IP como configurada. ¿Cómo llega a toda la red 21? A través de la IP 7254 o la Gigabit Ethernet 001. En función a esto, perdón, tomé todo. Ahí está. En función a esta tabla, ustedes mismos pueden hacer un análisis rápido, ¿no? Solamente con las interfaces, ¿no? Sabemos que router 3, aquí arriba, tiene red 172.16.0.0, efectivamente, aquí está. Es todo lo que está encerrado en este círculo naranja. Ya no lo puedo seleccionar, pero no importa. Y también tiene conectado, al menos aquí, ¿no? La red 192.168.1.0, es lo que está en el circulito verde, ¿no? Todas estas interfaces comparten la misma red. Y en función, como les decía, a estas dos, al menos a estos dos valores, podríamos decir que, por ejemplo, router 3 no sabe cómo llegar a esta red que está encerrada en azul, que vendría a ser la 172.16.12.0. Entonces, ya ustedes deben haber identificado que hay que enseñarle cómo llegar a ese punto. ¿Sí? Entonces, si nosotros recordamos ¿se acuerdan cómo se hacía una ruta estática en Cisco para poder tratar de encontrar un equivalente? Profe, creo que era route IP 0.0.0 con la máscara 0 Ya, y eso luego se seguía la conoce IP. como una ruta por defecto o una ruta de último recurso. Vamos a llegar ahí, pero vamos, por ejemplo, primero Ah, ¿eso haciendo... no era? Sí, sí, estás bien, estamos bien. Pero es al revés, ¿no? IP, route, ¿cierto? Sí, me confundo, me confundo. Claro, o sea, pero estamos bien, ¿no? O sea, más o menos ahí algo vamos recordando. Entonces el comando era IP route. Si ustedes quieren verlo a manera de sintaxis, voy a ponerlo por acá, ¿no? Sería algo así, ¿no? IP route en Cisco, ¿ya? Acá ahorita vamos a ponerle el equivalente. IP route vendría a ser la red destino, ¿se acuerdan? Así era la sintaxis. Venía aquí la máscara. Venía, acá podrían ser dos parámetros, ¿se acuerdan? El siguiente salto. O podía venir también, dependiendo cómo era, la interfaz de salida, ¿se acuerdan? Y por último, venía la métrica, si es que querían hacer algo así como rutas flotantes, ¿no? Esa sería la sintaxis de cómo funciona o cómo está dispuesto, ¿se acuerdan? En Cisco. Y solamente para tratar de acordarnos, aquí funciona muy similar. Miren, IP, route, route static, la red destino, también puede ser la máscara, también es la máscara, perdón, pero a diferencia de la máscara que era en Cisco, que tenía que ser nuevamente en formato decimal punteado, acá se puede usar una máscara en notación CIDR, ¿no? O sea, la cantidad de bits que compone la red. El siguiente salto
Siguiente salto. Y bueno, ¿no? También podemos usar una métrica si es que queremos hacer rutas flotantes con respecto a otra red de destino, ¿no? Entonces, son muy parecidas en realidad, ¿no? Son muy parecidos. Si se acuerdan el primero, van a recordar fácilmente cómo hacer o cómo se trabaja en en esta plataforma de Huawei, ¿no? Entonces, esta de acá es parte de, digamos, otro vendedor. Es importante que lo conozcan, que no lo recuerden. Creo que más que nunca ahora considero que manejar más de un vendor es importante. Sin embargo, no la vamos a usar, simplemente era para recordar y usaremos la siguiente, ¿no? Si, seguimos posicionados en R3. Seguimos posicionados por aquí en R3. Sí, Kevin. Profe, consulta. ¿Cuál era la definición de la métrica? ¿Era el tema Ah, ya. de los saltos? Claro, O sea, lo que pasa es por que, dónde iba iba el paquete, creo que era, ¿no? claro, si lo vemos, a ver, en términos sencillos, vamos a decir que la métrica básicamente sería el costo que le toma a un paquete llegar de una red a otra. ¿Ya? Y vamos a tener métricas distintas en función a cuando comencemos, por ejemplo, a analizar protocolos de enrutamiento. Cada protocolo tiene una métrica distinta, ¿no? Recordemos que hay dos grupos. Bueno, hay dos posibles divisiones, ¿no? Protocolos de routing interior, protocolos de routing exterior. Y luego existen también otra forma de dividirlos por protocolos vector distancia, ¿de acuerdo? Ahí estaba RIP, IGRP. Bueno, IGRP tiene una forma distinta, a pesar de ser vector distancia, tiene una forma distinta de cómo calcular su métrica. Y teníamos los protocolos de estado enlace, que ahí estaba OSPF, ¿se acuerdan? Están protocolos de shortest path first, ¿no? O sea, la mejor ruta primero. Y la mejor ruta primero, lo que tomaba como métrica era el ancho de banda, ¿no? El costo del enlace. Cuánto ancho de banda tiene un enlace y en función a eso había un calculito que hacer y se determinaba un valor para la métrica. La suma de las métricas de origen a destino daba, o mejor dicho, la suma de los costos daba la métrica que permitía tomar la decisión de qué ruta tomaba un paquete en función al protocolo. Digamos que en el caso del enrutamiento estático, la métrica es un valor arbitrario, es decir, tú lo vas a poder definir. Y no es un valor que se utilice por defecto. O sea, por defecto la métrica de un enrutamiento estático es 1. ¿Ok? Inclusive, acá mismo también funciona de que cuando uno hace enrutamiento estático, se podría decir que hasta tiene casi un costo bastante más bajo, o muy, muy bajo, con respecto a los protocolos de enrutamiento. Vamos a ver también inclusive que, si bien es cierto, en Cisco tenía un nombre que se llamaba distancia administrativa, acá también tiene algo similar. Ya, vamos a ir viendo de a poco cómo vamos encontrando equivalencias entre los términos para poder ir viendo esto de ¿no? Sí, en el mundo Cisco la distancia administrativa y cómo se iban, algo así como que valorando qué protocolo se podía establecer con mayor prioridad sobre otro, ¿no? Eso era un poco la definición de la distancia administrativa. Ok, entonces, en este caso, si yo utilizo una métrica distinta de 1, lo que voy a hacer es que esa ruta no sea la preferida. Va a preferir las rutas con una métrica menor. Por lo tanto, yo podría, por ejemplo, tener, y eso es el concepto de rutas flotantes, más de una, por ejemplo, ¿no? Más de un camino hacia un router. Por ejemplo, si acá hubiera una unión entre router 1 y router 2, podría realizar o podría establecer un camino alterno. Y ese camino alterno podría estar definido a través de una ruta flotante, que si la ruta principal fallara,
automáticamente la siguiente ruta con mejor métrica se instala en la tabla y sirve como camino alterno. Entonces, vamos a tratar de ir haciendo un poco escenarios que nos permitan identificar, ¿no? Cómo esas cosas, cómo hacer una métrica, una ruta flotante, y cómo después, ya que hemos hecho divisiones, también cómo hacer sumarizaciones de rutas. ¿Ok? Entonces, vamos a ir recordando esas partes. Entonces, no sé si eso es todo, Kevin, o tienes alguna otra pregunta, perdón. Sí, tengo dos preguntas más, pero ya al final cuando termine de configurar mejor. Ya, ok. Ha puesto qué recuerdo. Bueno, sí, pues, ¿no? Parte de redes uno hace algún tiempo. Bueno, entonces estamos en R3, ¿no? Y desde el punto de vista de R3, hace un ratito vimos su tabla de rutas. R3, pues lo único que conoce son su red LAN y conoce cómo comunicarse posiblemente con los otros routers. Pero si ustedes recuerdan, los routers, vamos a decir que tienen una suerte de una pequeña división interna, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo así. Si nosotros quisiéramos verlo, sería algo como que aquí, uy, no sé si aquí hubiera una división, ¿no? Aquí se cortara, hubiera así como un pequeño cortecito y solamente recibiera aquí los datos de la interfaz, supiera cómo llegar de regreso, pero cuando trata de saltar este muro, trata de saltar esta división, no va a saber cómo llegar o mejor dicho, no conoce esa zona, está más allá de sus límites. Y básicamente eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Expandir los límites del dispositivo indicándole una ruta. Ok, hizo timeout mi consola. Sys. A veces me voy a confundir, de verdad, todavía me confundo a veces con los comandos. Y vamos a poner, ¿se acuerdan? IP routing, perdón. IP route static, ¿ves? Sí, IP route static. IP route static, y según habíamos dicho, red de destino, ¿no? Desde el punto de vista R3, yo quiero llegar primero a la 172.16 AR1, ¿no? 12.0. Recuerden que hay que establecer la dirección de red. ¿Ya? Hay que, como al momento de definir una ruta estática, lo que tenemos que definir es la dirección de red. Esa red tiene una máscara 23, es decir, vamos a darle un alcance, desde qué dirección hasta qué dirección conforman esa red remota. Y le voy a decir que para llegar a esa red remota, yo tengo que pasar primero por, y le voy a decir cuál es mi siguiente salto. Es decir, para llegar a la red 172.16.12.0, yo tengo que pasar de todas maneras por la interfaz Gigabit Ethernet 00. Pero en esa interfaz Ethernet, Gigabit Ethernet, existe o está configurado la dirección 192.168.1.1, si no me equivoco, ¿no? Y este sería nuestro siguiente salto. Voy a dejarlo por defecto, no le voy a dar ninguna métrica, porque esto va a ser la ruta principal hacia la red LAN de AR1. Se me borraron los comandos. IP routing. Me estoy comiendo el display. Display. IP routing table. Ahí está. Aquí aparece, ¿no? Esta es la ruta que acabamos de crear. Esa es la ruta que acabamos de crear. Bueno, aquí está un poco más explícito, ¿no? Mientras que en Cisco la tabla de rutas aparecía, por ejemplo, en vez de protocolo aparecía, por ejemplo, una C, una O, una D, una S para estático. Acá sí te dice que la ruta, completamente la palabra, static. Este pre vendría a ser algo similar a la distancia administrativa.
el costo lo toma con un costo similar a una ruta o a una interfaz directamente conectada o una ruta de una interfaz directamente conectada. Sin embargo, en los flags aparece un R, ¿no? Aparte de la D. Y es que significa que ahora forma parte de la tabla de rutas y aparte forma parte de la tabla de reenvío, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les dije, hacía dos cosas. Seleccionaba la mejor ruta y aparte hacía reenvíos. Entonces, aquí hay básicamente diferenciadas entre la tabla de rutas y la tabla de reenvíos, ¿no? Mientras que Cisco no lo mostraba tan diferenciado, no lo mostraba de esa manera, ¿no? Lo mostraba casi como hubiera sido, como que en la tabla de rutas estaba todo. Acá hay dos tablas, ¿no? Dice FIB, por Forwarding Information Base, que es básicamente esta base de datos donde están los reenvíos a nivel de interfaz y la R a nivel de la tabla de rutas propiamente. Aquí está NetHub. Nosotros le dijimos que para llegar a la red 172.16.12.0 tenías que primero pasar por la 1.1 y al momento de salir del router tiene que hacerlo por la, perdón, nuevamente volví a mover toda la máquina virtual, por la interfaz Gigabit Ethernet 00, ¿no? Por esta que estoy seleccionando que está acá. Tiene que tomar este camino y pasar primero por esta para llegar a la red remota. Y entonces lo que nos tocaría es tratar de probar, ¿no? Con un ping. Voy a comenzar probando 1.3, ¿no? Mi puerta de enlace. Ahí está. Está respondiendo mi puerta de enlace. Probar si llega al router remoto dentro de la misma red, que sería la 1.1. Ahí está. Me está respondiendo. ¿Cierto? Pero no es mentira, de verdad que tengo que bloquear esa interfaz aquí. ¿No? He hecho un ping primero desde el router que pruebe si la interfaz está bien conectada. Que llegue a este punto, ¿no? A la 1.1. Ahora vamos a ver que llegue a la 12 o a la 13.254. Y acá comenzamos a tener los problemas, ¿no? Ya, esa es una pregunta de cajón. ¿Por qué me dice timeout? Profesora, ¿no sería 172? Ah, ¿le he puesto 192? Ah, ya. Ok. 172, 13. Perdón, 16, 13, 254, ¿cierto? Ahí está, ahora sí. Estamos bien. Listo, entonces está llegando teóricamente hasta esta interfaz. Vamos a entrar a PC. Y vamos a entrar aquí en la PC. Hay una pestañita. Justamente ahorita vamos a eso, Necesito, ahorita un ratito, necesito un IP. Voy a entrar a la PC y si se dan cuenta la diferencia... Ah, bueno, acá tengo cómo configurarlo manual. Entonces ya no me preocupo con los comandos. 172.16 12.1 2540 172.16.13.254. ¿Cierto? Configuración para esta PC. 172.16.12.1. Estoy usando, podría usar la 10, no importa. La máscara de subred, que corresponda a la dirección de red que habíamos definido. La puerta de enlace, que sería la dirección IP, que está llegando hacia al router, ¿no? La puerta de enlace, la que configuramos en nuestro router. Los DNS por ahora no necesitamos, todavía no estamos viendo dirección IPv6. Y déjenme ver si es que hay una ventanita que diga grabar. Aplicar, acá está. Ok, entonces ya teóricamente si yo cambio, sí, ya no se mueve. A ver, vamos a tratar de acá. Habíamos dicho 172
172.16.12.10, ¿cierto? Y este... A ver, acá hay algo curioso que no me he percatado. El display. Mm, 16, 7, 2, 5, 4, 12, 0, 1, 3, 1, 15. Okay. R1. Bueno, acá hay algo curioso, porque, y se los digo, este dispositivo, vamos a probar a ver si es a nivel de, a ver si es, como el router está enviando el paquete, posiblemente sea eso, pero no debería enrutar. 172.16, este está AR3, vamos a ponerle 0.10, 255, 21, 248, 172.16, le habíamos puesto 11.254. Aplicar. Aumentemos un poquito la máquina virtual. Vamos a ver aquí, 172.16, 12.10. Ok. 172.16, 11.254. Este es... Ah, perdón, 7.254. Por eso que no me sale inalcanzable. 7. Poner otro puerto enlace. Ah, es por el router. Ahora sí. Ya, bueno, esta era, ¿no? Desde la PC sí funciona de manera tradicional. Funciona de manera correcta. Si se dan cuenta, la PC3, ¿no? Hace timeout. Y si hacemos nuevamente el recorrido, ¿no? 172.16.7254, puerta enlace. La salida del router. 1.3. Me cambió el TTL, ¿no? De 255 a 64. 1.1. Y aquí ya comienza a hacer timeout. Y obviamente si llegamos a la PC número 2, que es la 12.10, que hicimos primero la prueba, también, ¿no? Timeout. Y ahora sí, Averma, esa era, ¿no? ¿Por qué hace timeout? Para recordar que hacía el análisis que hacíamos en redes 1, ¿no? ¿Por qué hace timeout?
Y la otra pregunta sería, ¿por qué desde el router no hace timeout? ¿Por qué desde la PC, cuando quiero enviar, inclusive, ¿no? A este puerto, Gigabit Ethernet 00 del router AR1, me aparece timeout? Obviamente después cuando quiero saltar hacia la red LAN y llegar a PC1, también me hace timeout. Pero ¿por qué cuando envío desde el router, este sí, bueno, digamos, funciona correctamente, ¿no? ¿Por qué si yo hago un ping 172.16.12.10, ¿no? Se pierde un solo paquete y sin embargo los otros llegan, ¿no? Y la siguiente vez ya está, porque ya... ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué desde la PC me hace timeout y por qué desde el router sí tengo conectividad? ¿Qué ha pasado ahí? Profe, Sí. eh, bueno, es que más o menos lo que estoy viendo es que Ajá. falta configurar una ruta por defecto en el router. ¿En dónde? En el que está arriba, en el anaranjadito. Ya. En el naranja, en AR3, este que está en la red, le falta una ruta por defecto. Claro, o en todas, claro. Bueno, hay y también en el No, uno. no. Ya, a ver, sí, dime, terminemos. Está bien. ¿Por qué consideras que debería haber una ruta por defecto? Allá, porque bueno, en esa ruta se configuran todos los, digamos, todos los IPs que van a salir de un dispositivo, ¿no? Sea de esta PC o de otra PC, se Ya, configura una ruta por defecto para que a través de esa ruta salgan todos los paquetes, ¿no? Que se envían a través de esa máquina o de otra máquina que esté ya. configurado en ese router. Bien, sí, podríamos haber configurado una ruta por defecto. Es más, vamos a hacer la prueba. Se supone que si queremos, acá se acuerdan en la IP route static, ese es el comando, ¿no? Y nosotros ahora queremos hacer un undo IP route static. Y habíamos dicho que queríamos a la 172.16.12.0 con máscara 23, ¿sí? A ver, acá está. 23, ahí está. Y habíamos dicho que la IP del siguiente salto es la 1.1, ¿no? Listo. Me he borrado la ruta. IP route static 000 y le voy a decir que para llegar aquí, ¿no? Se supone que eso me está diciendo, ¿no? Así la ruta estática, una ruta por defecto, cualquier IP con cualquier máscara que vaya hacia la 192.168, perdón, sí, 1.1, ahí estamos bien. Listo, ya tengo mi ruta estática en AR3. ¿Sí? Voy a probar. Abro mi PC. Vamos a ver. A la puerta enlace, genial. O sea, estoy llegando hasta esta interfaz, a la Gigabit Ethernet 00 de AR3. Ahora vamos para la... Estoy aquí, ¿no? Queriendo llegar acá, a la Gigabit Ethernet 00 de AR1. Y también me sale timeout con ruta estática. ¿Qué está pasando? Está cerca, ¿eh? Va por ahí la cosa, pero está cerca.
No con la ruta estática, no con la ruta por defecto, pero va por ahí la idea. ¿Por qué timeout? ¿Y por qué, no? Ya me entró la duda a mí. ¿Por qué AR3 sí llega? ¿Qué creen que pasa? Profesor, ahí faltaría una ruta en AR1, Muy bien, faltaría una ruta en rotando AR1, hacia, ¿cierto? disculpe, Faltaría una ruta en AR1, ¿cierto? claro. Muy bien. Eso es la razón por qué aquí hace timeout, ¿no? PS3 envía a R3, como ya conoce, a través de una ruta ahora por defecto, lo envía a R1 lo manda a la PC, recuerden que es un echo request, y luego ICMP hace un echo reply, o sea, lo responde, y aquí a R1, ¿no? Recuerden, simplemente como no tiene la ruta, se queda en blanco. Y como se queda en blanco, ¿qué hace? Descarta el paquete. El paquete nunca llega a R3 y nunca llega a PS3. Por lo tanto, hace un timeout. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Laboratorio casi 1 o 2 cuando han hecho redes 1. Esa es la razón por qué hace timeout, ¿no? Como aquí se descarta el paquete al no tener una ruta o cómo reenviar el paquete hacia R3 y luego que llegue a PS3 y se complete el ICMP, el ping, con el reply, simplemente hace timeout, ¿no? Ya. No, esperé el tiempo suficiente y nunca me contestó, ¿no? Me dejó en visto a R1. O, perdón, yo pienso que me dejó en visto PS1, ¿no? Y hago timeout, ¿no? Ahora, ¿y por qué AR3 sin necesidad de poner la ruta si llega? O sea, ¿por qué ese comportamiento? ¿O es que el simulador está mal? Porque la conexión es directa. Ya, va por ahí la cosa, pero no exactamente en función a conexión. Vamos a tratar de ver una funcionalidad, a ver si es que podemos hacerlo con Wireshark. ¿Dónde está? Show read. ¿Dónde está? Capture data. PS3. PS3. Interfaz Ethernet 001. Aquí. Start Capture. Ya. Permitir. Y ojalá que no se cuelgue mi PC al abrir un programa más. Ahí estoy abriendo Wireshark. Y ha comenzado a capturar tráfico, ¿no? Como lo haríamos en una interfaz real. Voy a cerrar esto. Voy a abrir PS3. Voy a abrir acá mi Wireshark. Y vamos acá. Ping 1210, ¿no? O sea, de la PC3 quiero hacerle ping a PC1. Enter, ¿no? Y ahí por acá sale. Miren, acá está. ICMP echo. ¿Cuál? Request. Pero más allá de qué tipo de protocolo sea, después veremos. Abramos esto. Vamos a ver. Internet Protocol Source. Vamos a ver. Internet. Acá está, perdón. Source. En la cabecera del paquete, o en la cabecera IPv4 del paquete ICMP, vamos a ver que siempre, al menos los campos que vamos a revisar son origen y destino, ¿no? Miren aquí, ¿qué dice? Source 172.16.0.10. Destination 172.16.12.10. ¿Ya? Acuérdense del source y destination. Cuando el paquete sale de
una, perdón, de una dirección de un dispositivo que está dentro de la red LAN de AR3. Vamos por aquí otra vez, Capture Data, AR3, y voy a capturar datos de la interfaz Gigabit Ethernet 00 a este. Voy a abrir otro Wireshark, ojalá que no se cuelgue mi PC. Voy a abrir mi voy a dejar esto un momento. Voy a abrir mi dispositivo. Ahora ya no sé cuál es cuál. Ahí está. Este segundo, este que está en blanco, que dice Spanning Tree, nada más, es el que viene del AR3. Pin 172.16.12.10. Enter. ¿No? Recordemos que este sí responde. Ahí está, mira, request, reply, request, reply, request, reply. Están todas las ida y vuelta, ¿no? Te pregunté, me respondiste, te pregunté, me respondiste. Listo. Analicemos esta cabecera, Internet Protocol, y acá está. Source, Destination. Ahorita, caramba. Ahorita sí tienen más o menos alguna idea qué es lo que estoy tratando de mostrar al hacer estas capturas de las cabeceras y por qué uno me responde y el otro no. Algo se le... Sí, 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 profesor, escucho. yo creo que es porque router 1 sí conoce la red WAN de router 3 y no conoce la red LAN de router 3. Es por eso que la PC se queda, no Ya. llega, ¿no? Va por ahí LAN. la cosa, va por ahí la cosa, va por ahí la cosa. ¿Se han dado cuenta? Cuando yo envío de PC3, la cabecera dice origen y dice 172.16.0.10. Llega R3, sabe cómo enrutar, llega R1, sabe cómo enrutar porque está yendo alguien que está en su red directamente conectada. PC1 recibe el paquete y dice, bueno, voy a responder, y llega a R1, pero ya ahí a R1, ¿a quién tiene que responderle? ¿Al router o a la PC? Tiene que responderle a la PC, ¿no? O sea, tiene que devolver el paquete hacia un dispositivo que como origen había dicho 172.16.0.10. Entonces, cuando llegue a R1, la cosa se va a invertir. El destino va a ser 172.16.0.10, por decirlo así, ¿no? Con nombre y apellido, ¿no? Toda la dirección. En realidad, lo va a estar tratando de devolver a la red 172.16.0.0. Pero AR1 no conoce la red 172.16.0.0. Por eso que lo descarta aquí. Aquí mismo lo mata. No sé cómo voy a enviarlo y para no quedarme con el muerto, sí, lo descarto. Descarta el paquete, descarta el paquete, descarta el paquete. Porque tiene que devolverlo aquí a la red 172.16.0.0. Pero cuando lo envía el router, ¿con qué dirección origen lo envía? 192.168.1.0. ¿A qué red pertenece? A la 192.168.1.0. Lo envía a router 1, lo envía a PC1, lo devuelve a router 1 y dice, pero me lo está enviando alguien que yo conozco, ¿no? Que es la red 1. ¿Cómo me comunico a la red 1? Por la Gigabit Ethernet 00. Y más aún, ¿no? Como ya inclusive hasta, digamos, tiene asociado las MAC y la IP, digamos, a nivel de capa 2, también sabe cómo devolverlo a la propia interfaz. Entonces, por eso no necesita este dispositivo, o mejor dicho, es por eso que router 3 no necesita que router 1 tenga la ruta completa, porque forman parte de la misma red y una interfaz está dentro de sus redes directamente conectadas. Por eso cuando hice la prueba dije, uy, metí la pata, ¿no? Porque no era de aquí, tenía que hacerlo de la PC3. Y por eso, en ese momento, así como Berman me preguntó, ¿cuál era la pregunta de cajón? Ahí no había salido, pues, ¿no? Tenía que retroceder a la PC3 para que ahí sí salga por qué hacer un timeout. Y luego, bueno, sirvió para un poco poder darnos cuenta de que en función, mejor dicho, los dispositivos responden en función a las direcciones origen y destino,
En función a eso determinan cuál es la dirección de red, ¿no? Hacen un ANDing, determinan en función a la máscara de su red, determinan cuál es la dirección de red, y en función a eso, perdón, lo reenvían por la interfaz que corresponde. Entonces, esa es la razón por qué R1 no necesita que, perdón, esa es la razón porque a R3, a R1 sí le responde, y es por eso que PS3 a R1 no le responde. Para PS3, la red de destino, o mejor dicho, para que le responda PS3 a R1 debería tener una ruta hacia o conocer cómo llegar a la red 172.16.00. Pero para R1 sí conoce, pues, ¿no? Acá está. Un bracito de R1 es parte de la red 192.168.10. No sé si me dejo entender hasta ahí. Ok, bueno. Bueno, ya han visto, ¿no? Y aprovechamos también para que se vean que el ENSP, bueno, funciona un poco parecido a como funciona GNS3, y tienes la posibilidad de usar el Wireshark para poder hacer análisis de la cabecera, ¿no? O hacer el análisis de los paquetes, inclusive de los mensajes que llegan, ¿no? Entonces, dentro de un paquete IPv4 está incluido o encapsulado un paquete ICMP, y bueno, acá está la data, ¿no? Habría que luego eso pasarlo a un tipo, ver cómo está en hexadecimal, en algún tipo, para ver qué data manda. Habría que revisar el RFC a más detalle para saber cómo entender esto. Pero ok, entonces, esto sería un poco la captura de una cabecera. Vamos a cerrar esto. Chao. Chao aquí. Chao acá. Ya lo tengo. Por si acaso vamos a detener aquí todas las capturas. S3. Bueno, espero que las haya detenido, ¿no? No quedarme con nada. Listo. Entonces acá ya solamente para finalizar, ustedes terminan un poco el escenario para que lo tengan listo. Y a manera de una pequeña práctica, facilita. Un IP route static era 172.16.00. La máscara sería 21. Y para llegar a esa red, yo tendría que pasar por o mejor dicho, tendría que un siguiente salto, 192, 168, 1.3, ¿no? Por aquí, tengo que primero pasar por esta interfaz, y para llegar, y la dirección IP de esa interfaz es la 1.3. Enter, y lo más seguro es que ahora sí, después de que se pierda el paquete, comience a responder. ¿Sí? Y ahora sí, ya sin problemas, ¿no? Entonces faltaba eso. Ahora, ustedes me han visto hacer, ¿no? Corregir y cambiar y poner una ruta estática hacia de AR3 hacia AR1. Tengan cuidado cuando pongan rutas estáticas. Porque miren, ¿qué pasaría si yo quiero enviar vamos a decir que esta PC que está por acá va a ser la 172.16.8.10, ¿ya? Vamos a usar todos los .10. Esta PC vamos a decir que es la 8.10. Y esta PC es la 172.16.12.10. Y esta PC, ya para ponerle a todos, es la 172.16.0.10. Ahí está. Son todas las IPs. ¿Qué pasa si yo quiero enviar un mensaje a 172.16.8.10? ¿Qué va a pasar acá? 8.10. Claro, usted me va a decir, profe, pero ya PS ya me la sé, ¿no? O sea, tengo que poner, como ya puso su ruta estática acá, tiene que poner solamente su ruta de retorno, ¿no? En AR2 tiene que decir
simplemente aquí un un sys, no, ya, y un IP route static, y decirle 172.16.00, máscara 21, y por 192.168.13, ¿no? Está, pues, ¿no? ¿Para qué no nos va a agarrar dos veces, ¿no? No nos va a decir dos veces lo mismo. Y con eso, supuestamente, deberíamos tener conectividad, ¿no? A ver, 8.10. ¿Y por qué sigo haciendo timeout? Si a mí me dijeron que con una ruta static, una ruta por defecto, solucionaba toda mi vida. Falta agregar una ruta estática. No, pero alguien me dijo, profe, póngale una ruta estática, pero no una ruta por defecto, porque con esa ya se olvida. Todo sale por ahí. Falta, profesor, la IP del siguiente salto. No. Como ya estamos volando con la hora, ¿no? Bueno, solamente para hacerles el cuento rápido. Tengan cuidado cuando definan una ruta estática, una ruta por defecto, perdón. Las rutas por defecto ayudan mucho, ¿no? Pero la condición sería que sea la única salida hacia las redes remotas. Por ejemplo, ¿dónde funcionaría una ruta por defecto? En AR1 y en AR2, donde no hay ningún, digamos, otro bracito, otra red hacia donde derivar el paquete. Pero AR3 tiene la posibilidad de enviarlo o a AR1 o hacia AR2. O no, inclusive AR1 tampoco no funcionaría con una ruta por defecto, porque puede llevarlo a R3 o a R2, y a R2 lo mismo, ¿no? Puede llevarlo a R1 o a R3. Entonces esto solo funciona cuando tenga un solo camino, cuando el camino sea único. ¿Dónde funcionan bien las rutas por defecto? En los routers de borde, ¿no? En aquellos que dividen la red interna con posiblemente, no sé, el acceso a internet, una red WAN. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener que, no voy a poder aprenderme todas las redes, ¿no? Posiblemente. O para tratar de minimizar mi tabla de rutamiento para que sea pequeñita, una ruta estática, ¿no? Hacia la salida. Ya, lo que venga y no esté dentro de la red interna, mándalo para afuera. Que otros se las arreglen, ¿no? Por decirlo así. Pero sin embargo acá, yo he creado una ruta por defecto y la ruta por defecto definitivamente necesita ahorita tener una IP del siguiente salto y he definido la ruta por defecto con la IP del siguiente salto hacia R1. Por lo tanto, cuando PC3 quiere enviar o envíe un paquete dirigido a R2, o sea, que quiera tomar PC3 hacia R2 y luego a la PC2, simplemente no lo va a redirigir porque la ruta por defecto va a decir, cualquier cosa que yo no conozco, lo tengo que enviar a R1, ¿no? Y se van a dar cuenta que todo me va a hacer timeout, cuando debería decir inalcanzable. PC3. Miren, puedo ponerle cualquier IP, 248.225.30. Y me dice timeout, pero esa IP ni siquiera existe en mi diseño ahorita. ¿Por qué me dice timeout? Debería decir al toque, ¿no? Inalcanzable. No sé qué me estás hablando prácticamente. No existe esa dirección. ¿Por qué me dice timeout? Me da esperanza de que hay algo que no me está respondiendo. O sea, posiblemente yo podría interpretar de que un dispositivo en la red no está activo, ¿no? O posiblemente algo está pasando con alguno de los routers. No, es la ruta por defecto que está haciendo que cualquier paquete lo envíe hacia R1. Entonces tengan cuidado con las rutas por defecto. ¿Ya? Aquí convendría en este escenario poner, como ustedes dicen, dos rutas, ¿no? Una hacia R1 y una hacia R2. ¿Ya? Y con eso, si cambian las rutas, si cambian la ruta por defecto por estas dos rutas y las dividen, ya, van a poder llegar y tener conectividad, ¿no? Y obviamente aquí también habría que poner una ruta hacia R1. Entonces, lo que tendríamos que tener por cada router sería que debe conocer en el enrutamiento estático cada una de las redes a donde debe llegar. En esta topología en este diseño hay básicamente 1, 2, 3, 4 redes. Entonces cada router debe conocer 4 redes. Por defecto ya conoce 2, falta que conozca 3,
4, por ejemplo, desde el punto de vista de R3. Desde el punto de vista de R1, conoce la común, vamos a decir la 192, y conoce su propia red LAN. Entonces conoce dos. ¿Falta quién? La LAN de R3 y la LAN de R2. Desde el punto de vista de R2, conoce la red en común y su red LAN. ¿Cuál falta? La de R3 y la de R1. Entonces, así deberíamos verlo para poder configurar las rutas estáticas. ¿Sí? Entonces eso lo corrigen y ya me imagino que deben tener conectividad y cualquier cosa me escriben. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a este pequeño escenario? ¿Algo que quieran adicionar posiblemente? Profesor, no tanto al escenario que acabamos de ver, sino tal vez unas consideraciones para que debamos tener para la siguiente clase, que es la práctica, ¿se puede? ¿Cómo que qué consideraciones? ¿Que tienen que estudiar? No, sí, sí, obvio. No, no te Eh, puedo... No, a no, ver, no, no, preguntas no, nada que ver, eso no, tampoco lo preguntaría, no, 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 tal vez, chicos, tal vez algún tema que tengamos que poner mayor no, énfasis las en pautas serían... ¿Qué hemos visto? Hasta ahora hemos visto full repaso, ¿no? Esto hasta también en la semana prácticamente 4, full repaso, ¿no? Hemos visto capa 3, capa 2, hemos recordado un poquito cómo funciona ICMP, ahorita estamos repasando cómo funciona un escenario básico, ¿no? De enrutamiento estático. Hemos visto una pequeña captura de Wireshark, ¿no? Cómo funcionan dos puertos, cómo es que les comenté que era un socket. No, la próxima semana. Habíamos quedado la próxima semana. Justamente por el feriado, ¿no? Habíamos quedado en la próxima semana. Entonces, lo único que sí yo les pediría es que traten de llegar a la hora exacta para que puedan tener más tiempo de resolver las preguntas. Le den una repasada al material, que es bastante sencillo todavía. Y nada más, en realidad, aprovechen esta práctica, está sencilla, ¿no? No está complicada. Es repaso nada más. ¿Cuándo es, profesor? ¿El jueves? No, habíamos quedado en que en la semana 5, justamente porque no tuvimos, justamente por el feriado, tenemos una fecha en contra, en que O sea, el martes, es una escrita y la otra es laboratorio, creo, ¿no? así el martes Ah, tendríamos escrito y el jueves laboratorio, ya, ok, gracias. ¿sí? Entonces, el martes será teoría y el jueves tendremos un pequeño laboratorio así sencillito para que ustedes puedan aprovechar también y hacer una buena nota en esta primera práctica, en el primer laboratorio. Después, agárrense. No, mentira. Entonces, denle una repasada, ¿han visto? Hemos tocado comandos todavía bastante básicos, hemos hecho, ¿no? Un repaso general de un enrutamiento estático. El jueves, posiblemente con este mismo escenario, hagamos algunas actividades adicionales y completemos la parte de teoría que nos toca, ¿no? Dependiendo cómo nos alcance el tiempo. Sí, el laboratorio con el ENSP, ¿no? Entonces, sí, al que le ha salido error 41, nuevamente, ¿no? Por favor, pónganlo en el foro para ver qué error tiene y a ver qué posibilidades de solución les puedo ofrecer. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la clase, espero que les haya parecido interesante. Nos vemos el día jueves en la noche. Cuídense mucho. Hasta el jueves. Gracias, profesor. Hasta Profe, luego. hasta jueves, nos vemos. Gracias, profe. Hola, Nos vemos. profe. Cuídense. Bye, profe.